En relación con lo que nos convoca en cuanto a la seguridad del paciente, la OMS tiene varias, ¿cómo podríamos decirles? Estadísticas, cuentas, observaciones, entre los cuales hay algo muy importante en el tema que nos convoca, y es que los eventos adversos son una de las 10 causas principales de muerte y de discapacidad en el mundo, lo cual nos tiene que llamar la atención. En los países de ingresos altos, uno de cada 10 países sufre daños, a pesar de los ingresos altos, en la atención hospitalaria. Y entre todos estos eventos, el 50% al menos de ellos son prevenibles. Ahora, hay una gran cantidad, como ustedes pueden observar en esta diapositiva. Por lo tanto, hay que ver que hay una serie de elementos que nos obligan a nosotros a tomar una serie también de medidas preventivas para evitar que esto pueda volver a ocurrir en un siguiente paciente o con el mismo paciente. Y así es como se han elevado algunas formas de evitarlo, y vamos a ver algunas de ellas en nuestro ámbito. La atención primaria, que es una de las que debemos fortalecer más fuertemente, valga la redundancia, es hasta ahora una en la cual el 80% de los accidentes o daños o eventos adversos o indeseables, también conocidos, se pueden prevenir. Y en general, los errores más perjudiciales están relacionados con el diagnóstico, la prescripción y el uso de medicamentos. Nosotros vamos a estar enfocados sobre todo en la primera parte, en el diagnóstico y en la forma de llegar al diagnóstico. Un elemento también muy importante es que si hacemos que el paciente se involucre, podemos evitar incluso un 15% de esos daños en general. El 27 al 30 de noviembre del año 2005, por iniciativa de algunos pacientes y de parientes de pacientes en Londres, se elaboró esta declaración que es como el puntapié inicial de toda esta cadena que ha dado el logro de hacer una seguridad por el paciente. Pero yo tengo una observación muy importante en relación a que podemos recuperar y podemos hacer mucho más segura nuestra atención si retomáramos los aspectos éticos que nosotros, en cierto modo, por la premura del tiempo, la demanda asistencial, hemos no dejado de lado, pero sí hemos obviado en algunas ocasiones. Y cuando hablamos de ética, estamos hablando del griego ethos, que son hábitos, costumbres, comportamientos, actitudes, conductas, todo esto son sinónimos. Y por lo tanto podríamos hablar que es un concepto universal de conductas y recta vida, que involucra, evidentemente, los más elevados hábitos y costumbres del individuo. Si nosotros quisiéramos resumir este punto de vista, diríamos que es una conciencia ético-moral recta que corresponde al principio de la buena voluntad. Y esto, a su vez, nos implica que aparte de ser recta, tiene que ser buena y propender al concepto de bien en sentido positivo. ¿Y por qué? Porque vamos a ir hacia el bien común de la sociedad. Junto con esto, en los años recientes, apareció una rama de la ética un poco más orientada hacia lo que nosotros hacemos en el ámbito de la salud y que es el de la bioética, que tiene 4 principios.
basándose obviamente en aquel hipocrático que dice primum non nocere, es decir, lo primero es no dañar. Y tres de estos principios están orientados al prestador del servicio, pero el cuarto principio es de resorte exclusivo del paciente. La beneficencia se entiende que es hacer el bien, la no beneficencia es no hacer daño, sino que si es necesario el menos daño posible, y la justicia no está en el sentido platónico de dar a cada cual lo que merece, sino que en este caso está orientada a otorgar el acceso igualitario o equilibrado a los servicios de salud. ¿Qué hacemos los tecnólogos médicos con este background de conocimiento? Tenemos una identidad profesional propia. En todos los países tenemos, o por lo menos los que están conectados, que yo alcancé a ver a México, a Perú, a Paraguay, entre los que pude visualizar que estaban identificados, todos tenemos distintos nombres. La mayoría nos llamamos en América tecnólogos médicos, pero en México son los profesionales de la histotecnología y en Paraguay hay, no sé si ya habrán formado una rama porque estaba la patología exclusivamente en manos de los anatomopatólogos hasta donde yo tenía conocimiento. Entonces nosotros procesamos los exámenes de laboratorio, las biopsias, los Papa Nicolau o citologías, audiometría, la medición del campo visual, la radiografía. Eso en general para las especialidades que son variadas, dado que si en Chile hay 5, en El Salvador hay 10 u 11, en Perú hay 6 y en Brasil hay 35 especialidades diferentes, pero todas orientadas en estos 5 grandes campos o ámbitos de nuestro trabajo. De nuestros resultados va a depender el resolver el tratante su duda diagnóstica. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es la aplicación de una medicina basada en evidencia, sea en el laboratorio, en el ámbito radiológico, histológico, citológico, audiométrico o de biometría ocular. Esto, como estaba claro, nos distingue de otros integrantes del equipo de salud. Por lo tanto, estamos con una capacidad distinta o diferente para manejar una tecnología de primera o última generación con calidad. Tenemos algunas herramientas para diagnosticar, controlar y hacer seguimiento de las biologías de una patología y que exige una formación exclusivamente universitaria. ¿Qué hace la morfofisiopatología y citodiagnóstico, que en otros países se llama histotecnología o anatomía patológica o histocitotecnología? Nosotros evaluamos las competencias, conocimientos y habilidades en las áreas de la histología, la histoquímica, la inmunistoquímica, la anatomía patológica, la microscopía electrónica y el citodiagnóstico. De manera tal que con esto contribuimos al fomento y recuperación de la salud de la población. ¿Qué hace Tenemos dos grandes áreas, así como se los mencionaba previamente, en los diferentes nombres que adopta nuestra especialidad. Tenemos el área de la histopatología, en donde nos abocamos a las biopsias, a las autopsias y a la medicina legal, y la citopatología en los distintos tipos de cánceres que son identificables y orientadores al diagnóstico. En la histopatología, bueno, procesamos muestras macroscópicas, vamos avanzando bueno, ahí cuando tengo que trabajar, y en el microscopio esa pieza anatómica se convierte en esta visualización. Nos acercamos más y vamos identificando hasta lograr encontrar esta estructura celular que francamente es neoplásica. En citopatología, en cáncer cervicuterino, esto es un Papa Nicolau normal,
Aquí está un poquito menos normal, pero sigue siendo un Papa Nicolau aceptable, solo que está inflamatorio por algún patógeno. Pero este, francamente, ya indicativo de que hay un proceso neoplásico en ciernes. Y efectivamente, acá ya identificamos algunas células francamente neoplásicas. Aquí también, acá un grupo celular, acá tenemos otro. Y en investigación nosotros nos dedicamos a producir investigación de primera línea para entregarla a la comunidad a través de comunicaciones científicas más conocidas como papers. Aquí tenemos, en esta anterior, tenemos epitelios seminíferos. Nosotros en un trabajo de investigación marcamos algunas células de este epitelio con un anticuerpo, el CD117 o c-KIT, y encontramos algunas células que nos daban positividad. Y esas células son las células intersticiales de Cajal, que fueron descritas por nuestro grupo por primera vez en la historia como un aporte al estudio histológico. En la inmunohistoquímica tenemos una serie de anticuerpos que nos permiten identificar algunas estructuras, como en este caso el estrato térmico de Malpighi, con una citoqueratina positiva, un fibrohistocitoma maligno identificado con S100, la proteína S100, una hiperplasia nodular prostática, un tumor gastrointestinal intersticial, receptores estrogénicos para un cáncer de mama, con P53 también, o con CERVV2 o HER2-Neu, el virus del HPV papiloma humano, que hoy en día estamos usando HIV positivo con P16 y KI67 en una sola tinción doble, lo cual nos permite una mayor identificación de las células que están neoplásicas o en proceso neoplásicas. En citogenética también investigamos aquí un caso bien especial. Este es un epitelio intestinal normal, pero aquí observamos que hay unos micronúcleos citoplasmáticos que corresponden a haber sido sometido este animal de experimentación expuesto a pesticidas. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque nosotros y en muchos países durante la época estival se hacen cosechas y aquí les llamamos temporeros y son los que se ven expuestos a retirar frutas y verduras que han sido fumigadas con pesticidas, y esto prueba que el núcleo se rompe y aparecen estos microcuerpos citoplasmáticos y pueden provocar una gran cantidad de malformaciones como polidactilias, sindactilias u otras patologías anormales en los fetos de las mujeres que han sido expuestas. Y esta siempre la muestro, no porque sea mi familia, se nota la diferencia obviamente, pero este es el primer niño de probeta, es el primer niño fecundado in vitro, esta es la madre, la abuela, y este es el médico que hizo este procedimiento. En el cultivo celular también hemos hecho algunas investigaciones. Aquí tenemos un islote de Langerhans, del páncreas. Aquí se ven algunas células teñidas con puntitos azules. Las cultivamos y aquí los puntitos azules aparecen nuevamente. Se le hizo una microscopía de fluorescencia. Esto fue un trabajo de investigación de mi titulación como tecnólogo médico, que es un microscopio electrónico, y se obtuvo que estos gránulos o esos puntitos azules que veíamos corresponden a insulina. ¿Qué conclusión sacamos de esto nosotros? Que
a pesar de que las células se encuentran en un cultivo continuo, es decir, haciendo repicajes de la primer explante, estas mantienen su posibilidad de producir insulina natural, lo cual es un avance para algunos pacientes que rechazan la insulina artificial. La biología molecular nos permite hacer hibridación in situ y utilizar la PCR también, que ha estado tan de moda con esto de la pandemia. Aquí tenemos una investigación en algunas células de cáncer de mama. Cuando no tenemos microscopio de fluorescencia, como en este caso, podemos hacerlo con un cromógeno y podemos marcar exactamente igual esas células. Aquí tenemos alguna de biología molecular, ya tenemos aquí identificados algunas cepas de virus papiloma, en donde evidentemente la proteína E6 y E7 son las que nos han dado muchos avances en este sentido. Aquí está la primera foto obtenida de un virus papiloma que no se podía cultivar, pero aquí ya está, fotografiado en vivo. Y en cuanto al desempeño laboral de lo que nosotros hacemos, podemos estar en hospitales, en clínicas, en laboratorios privados, es decir, en una serie de lugares donde podemos desarrollar nuestras potencialidades y hacer que esto no ocurra. Nos vamos a la seguridad del paciente. Todos esos procesos que yo les he mencionado antes y que ustedes ven que requieren un gran trabajo, está justamente para evitar esto, que los errores en medicina y especialmente en el área de la salud, antiguamente se tapaban con tierra y esto era literalmente. Hoy en día esos errores, esos daños derivan en indemnizaciones o en cárcel. Por lo tanto, es muy importante hoy en día preservar la integridad de los pacientes y dar cumplimiento a la norma bioética de su autonomía. Entonces, por definición, la seguridad del paciente es una disciplina que surge como la evolución de la complejidad del sistema de salud y por lo tanto que lleva a un daño mayor a los pacientes en los centros sanitarios. En consecuencia, el objetivo principal de esta seguridad del paciente es prevenir, reducir y evitar los daños y errores que uno hace durante la prestación de los servicios. En consecuencia, la seguridad del paciente es fundamental para prestar servicios sanitarios con calidad. Ahora, esta calidad no puede ser una calidad relativa, tiene que ser una calidad que nos asegure que el trabajo que estamos realizando sea eficaz, sea segura, esté centrada en las personas, sea prestada en forma equitativa, oportuna, integrada, pero lo más importante, por profesionales debidamente calificados. ¿Cómo se ve afectada la seguridad del paciente? Bueno, las principales falencias que se han detectado, la primera es obviamente una causa que ojalá nunca sucediera, pero sucede, y es la negligencia. Otra es la gestión, el cómo procedemos. Luego viene la calidad, con controles internos y externos, y los respaldos con documentos o en sistemas digitales virtuales. ¿Por qué pongo tanto énfasis en esto? Porque normalmente en el pasado no tan lejano, alguien decía, yo preparo la hematoxilina de tal forma y me queda estupenda. De acuerdo, nadie decía lo contrario, pero esa persona se jubilaba, se cambiaba del lugar de trabajo y venía otra y la hematoxilina no le quedaba igual. ¿Por qué? Porque no había un documento que dijera que siempre se debía preparar de la misma forma. Entonces, no existía un respaldo.
y obviamente eso podía conducir a un error con consecuencias no deseables. Otro de los errores que son frecuentes es que recibe un medicamento, un paciente, que no es el que le está indicado, porque la persona que lo administró no se fijó en el envase, o a veces se comete el gran error de poner juntos en una bandeja varios medicamentos similares, sean en color o sean ampollas similares en lo inyectable. Y efectivamente ahí hay un riesgo altísimo de hacer lo que no se debe hacer. Por otra parte, puede haber una falla en los controles o la falla de procedimientos. Hay que instruir al personal, y por lo tanto tenemos que autoinstruirnos, para que los errores que se puedan cometer sean evitados situándolas enfrente del error. Es decir, haciendo un adiestramiento, un entrenamiento, diciéndoles: aquí hay una serie de elementos, cuáles serían lo que usted aplicaría de acuerdo con esta pauta, y ahí ver cómo procede, y empezando por nosotros mismos. En el caso de nuestros laboratorios clínicos y de histopatología, el error que yo llamo horror se manifiesta precisamente al inicio del proceso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos fases en el procedimiento. Tenemos hoy en día una preanalítica, es decir, antes de la toma de muestra tenemos que dar instrucciones claras al paciente para que llegue bien preparado a esa toma de muestra. No sacamos nada con decirle venga mañana en ayunas si no le decimos cuántas horas de ayunas debe tener. En el caso de los PAPs, el error más frecuente es que nosotros no le demos las instrucciones de abstinencia sexual a las pacientes. El mínimo son 72 horas, o de lo contrario vamos a tener un extendido de espermiogramas y no de células del cuello uterino. En la preanalítica, el 57,1% de estos errores corresponden a esta fase, porque procesamos o una muestra inadecuada o procesamos de manera inadecuada una muestra. Esta es una solicitud de examen de Papa Nicolau estandarizada, en donde el gran punto que hay que establecer, sobre todo en preanalítica, preanalítica, es que debe ser llenada completamente. Muchas veces el ginecólogo o ginecóloga o la matrona o matrón que está tomando la muestra se le olvida el pequeño gran detalle de anotar la fecha de la última regla. O se le olvida poner la fecha de la toma de muestra. Esos PAP se rechazan. Deben ser rechazados. Porque yo no sé si al mirar la lámina encuentro una gran profusión de leucocitos o polimorfonucleares, pero si la paciente está en el día 26, 27 o 28 del ciclo, es normal, porque ya están llegando para hacerse cargo del detritus que va a provocar su menstruación. Pero si eso es en la mitad del ciclo, entonces debo informar inflamatorio. Entonces la diferencia entre normal y inflamatorio y proceder a tratar las condiciones locales es sideral, y hay que evitar ese error. Por consiguiente, exigir que la orden de examen debe llegar completamente llenada. En la analítica, la muestra no es satisfactoria para análisis. Evidentemente, aquí ya lo mencioné, si nos llega una muestra como las dos que le acabo de mencionar en citología, pero también en la
en biopsias hay problemas, porque muchas veces en los pabellones de cirugía se extrae la pieza anatómica, pero en lugar de ponerla en formalina, la ponen en agua de las carmelitas, como le decimos nosotros. Es decir, que en suero, o en cualquier cosa, o en agua incluso. Y esa muestra tampoco llega de inmediato a anatomía patológica, sino que alguien se acordó a las 4 de la tarde, después de la operación a las 8 de la mañana, que había que llevar la anatomía patológica. Esa pieza lo más probable es que esté absolutamente necrótica y no nos va a servir para hacer el examen y vamos a perjudicar al paciente. Si hace un procesamiento inadecuado, es decir, si en lugar de procesarla para inmunohistoquímica la procesó para histoquímica, o si no la procesó para ninguno de los dos y lo dejó solo para rutina, vamos a perder un tiempo precioso por hacer un procesamiento inadecuado. En consecuencia, un mal procesamiento, una muestra no satisfactoria, nos lleva a un diagnóstico inadecuado y, por consecuente, daño al paciente. Entonces, debemos aprender que un buen examen y un buen resultado dependen exclusivamente de una buena muestra. Luego viene una post-analítica. Nosotros no terminamos nuestro trabajo hasta que no entregamos el examen, con una interpretación correcta de los resultados y verificar, antes de firmar el examen, que ese diagnóstico corresponde al de la paciente que está asignada a ese examen. Muchas veces, por la premura del tiempo, alguien firma rápidamente y después vienen los problemas porque ese resultado no le correspondía a esa paciente. Y yo siempre cuento aquí la anécdota que me ocurrió hace muchos años de que una secretaria llega y me dice, vienen a buscar un resultado de Papá Nicolau. Yo le digo, perfecto, entréguenlo, ya está leído, no hay problema. Sí, pero me dice, usted le puso muestra inadecuada para estudios citológicos extendido de espermatozoides. Bueno, le digo, por lo que ya expliqué hace algún rato, lo más probable es que la señora no le diera la instrucción adecuada de abstinencia sexual de 72 horas. No, me dice la secretaria, lo que pasa es que es una monjita. Entonces, ante eso, tenemos que empezar a aplicar métodos estadísticos de revisión de 10 placas hacia adelante y 10 placas hacia atrás para ver en qué momento se pudo haber producido el error. Y ahí hubo un error que, como dije al comienzo, es un horror. Aunque a veces tengo mis dudas. El control de calidad. En histocitopatología hay que estandarizar todos los procedimientos. Muchos colegas, cuando reciben un nuevo lote de reactivo, simplemente lo aplican. La recomendación es que se estandarice, o sea, se pruebe y se vea si efectivamente responde lo más parecido, o ojalá exactamente igual al lote anterior. Recuerden que muchas veces el desgaste del sacar del refrigerador un reactivo para inmunistoquímica, volverlo a refrigerar, va haciendo que vaya perdiendo en cierto modo la graduación de lo que nosotros esperamos. Y uno nuevo nos va a dar una reacción muy fuerte si es que ha sido bien transportado. Pero si ese reactivo desde que se entregó hasta que llegó al laboratorio perdió la cadena de frío, entonces nos vamos a encontrar que no está rindiendo lo que debiera rendir, lo cual también va a perjudicarnos. ¿Qué debemos hacer además del control de calidad? Debemos efectuar una garantía de calidad. ¿Y qué es la garantía de calidad? Es el resultado de la evaluación del control y las medidas que se tomaron para asegurar no solo la veracidad, sino que la validez del producto final. En histocitopatología, esta está dada por la documentación, la solución de problemas y la corrección final. Todo debe quedar escrito y registrado con la fecha en que se hizo la corrección
y además la firma de quien hizo la supervisión. ¿Cuándo se aplican? Bueno, siempre, diría yo, así en general. En la recepción y aceptación de las muestras, en la inscripción en los registros, sea en libros físicos o digitalmente, en la macroscopía, en el procesamiento e inclusión de las muestras, en la microtomía, siempre hay que cerciorarse de que la muestra que estoy procesando corresponde al paciente o al número del paciente asignado. Los métodos de las tinciones, ¿cuáles son las que están utilizándose? El mantenimiento de los equipos e instrumentos y cualquier otro proceso que requiera control y garantía de calidad. La inmunohistoquímica también requiere de controles internos. Entonces, si vamos a verificar queratinas, hay que tener un control interno de epitelio escamoso o glandular. Conjuntamente, lo voy a explicar acá, cuando yo tengo la pieza anatómica, yo debo tomar la muestra tanto de la lesión como del tejido sano, de manera tal que yo pueda comparar bajo el microscopio, como lo vimos al inicio, y además, en inmunohistoquímica yo puedo hacer si reacciona un control de calidad interno o no reacciona. Y aquí tenemos algunos problemas. Por ejemplo, si yo no hago recuperación antigénica, veo que esto está completamente azul. Pero si hago recuperación antigénica, es decir, le hago un procedimiento previo a la aplicación del anticuerpo, encuentro que efectivamente hay marcación celular en color rojo. Y aquí tenemos un control interno positivo de la proteína S100 en un nervio periférico. Esto no es neoplásico, está bien, es normal. Y es un control interno que me dice que mi procesamiento y lo que yo encuentre positivo dentro de esa muestra va a ser efectivamente positivo para S100. Pero aquí tenemos otro problema. Muchas veces nos olvidamos de usar nuestras cámaras húmedas o bandejas con humidificación interna. Y se nos seca y perdimos esa muestra. Y en histopatología perder muestras no es sencillo. O no hicimos un bloqueo de la peroxidasa endógena. Entonces, el peróxido de hidrógeno no se lo aplicamos y nos marcó los eritrocitos. O bien hicimos una marcación inespecífica y se marcaron proteínas plasmáticas. Por lo tanto, aquí es importante llevar además una placa de control negativo y otra placa de control positivo. O también tenemos una marcación inespecífica donde difundió el antígeno, se aplicó aquí y aquí no se quedó y se desplazó y marcó acá donde no debía marcar. ¿Qué pasó? Quedó desequilibrada la placa en la bandeja. Entonces ya dijimos, volviendo al tema de la seguridad del paciente, que muchos sufren lesiones o fallecen por una atención poco segura o de mala calidad. Entonces debemos hacer las correcciones mencionadas y evitar todos esos errores u horrores en relación con la seguridad del paciente. ¿Cuáles son esas medidas que tenemos que tomar? Bueno, ¿dónde, mejor dicho? En la medicación, en la infección intrahospitalaria, en procedimientos quirúrgicos poco seguros, prácticas de inyección poco seguras. Lo hemos visto últimamente esto con las vacunaciones en pandemia. La norma dice 4 traversas de dedo desde el hombro hacia abajo, aplicarla en el deltoides, en la línea media del deltoides. Pero resulta que no levanta en el deltoides, o sea, no se hace esto, sino que simplemente inoculan. Y muchas veces, sobre todo en personas muy mayores, que están disminuidas en masa muscular, choca la aguja contra el periósteo, produciéndole un gran dolor.
prácticas de transfusiones poco seguras, errores en la irradiación, o los errores diagnósticos en histocitopatología, ya como lo hemos dicho, en el procesamiento de muestras inadecuadas, aplicación errónea de reactivos, interpretación errónea de los resultados y la falta de los controles. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 de la ONU, que es garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades, también se aplica a la seguridad del paciente, porque es un compromiso fundamental para lograr una cobertura sanitaria universal. Esto implica garantizar la vida sana. Y la meta 3.8 se centra en lograr cobertura sanitaria universal, incluyendo el acceso a todos los servicios de salud esenciales, con calidad, medicamentos y vacunas inocuos y eficaces, accesibles y, por supuesto, aunque me canse de repetirlo, no me canso, de calidad. Bueno, esto es el símbolo de las Naciones Unidas que me tocó recibir en una visita que hice hace unos años. Esta esfera que ustedes ven acá es una de las esculturas que está a la entrada del edificio y que es una tierra dentro de otra tierra, es decir, una biosfera inserta en una tecnósfera, que es muy interesante de ver e interpretar. Todo esto nos ha llevado a que tanto la OMS como la OPS emitan una resolución, la 72.6, para la seguridad del paciente. Y esto dice que es una prioridad sanitaria mundial y estableció que todos los 17 de septiembre de cada año sea el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, con lo cual se pretende mejorar la experiencia, reducir los riesgos, los daños, tener mejores resultados sanitarios y a la vez reducir los costos en la atención de salud. Aquí hay algunas afiches del Día de la Seguridad del Paciente. Estos son del año pasado. Y también hablaba del personal sanitario seguro, porque con un personal sanitario seguro tendremos pacientes seguros y hay que además cuidar a los que cuidan a los pacientes. Aquí Canadá tiene una serie de elementos, 6 dominios, en donde está contribuir a una mejor cultura, trabajar en equipo, la comunicación eficiente, manejar los riesgos, optimizar los factores humanos y ambientales y reconocer y responder frente a los eventos adversos. Hay también una guía para los docentes sobre la seguridad del paciente. Es una guía curricular, se puede descargar. Esto se hizo en EARTH a través de COAST. Y el COVID-19, bueno, la COVID-19, mejor dicho, lo que ya les mencionaba, ha puesto en evidencia que tenemos una segunda víctima y que es el que cuida al que debemos cuidar, que es el personal de salud. Y aquí también tenemos una fotografía, microfotografía electrónica mediante un método CRIO de microscopía de transmisión y que nos ha permitido conocer in vivo al SARS-CoV-2, realizado por histotecnólogos. Las segundas víctimas, como ya les he dicho, corresponde a los que cuidan a los pacientes, es el personal de salud, pero también los cuidadores familiares. Este fue un foro internacional en el cual participamos en marzo de este año, durante 3 días. Fue muy extraordinario saber y conocer cómo se está procediendo en este ámbito. Y cómo actuamos nosotros también en atención primaria, en los programas de cáncer, muchos de ellos, principalmente el de cuello uterino, pero también el de mama y en otros como próstata, tiroides, pulmonar o broncopulmonar.
El PAP fue introducido en el año 27 por el doctor George Papanicolaou. Es un examen sencillo, fácil, que desde entonces ha mostrado una alta efectividad disminuyendo la mortalidad en el cáncer cervicuterino. Este es el busto del doctor Papanicolaou en la universidad donde él fue maestro. Es un problema de salud pública, es una enfermedad grave, tiene alta prevalencia todavía, desafortunadamente, en muchos países, pero se puede detectar en la etapa preclínica y por lo tanto con este sencillo examen podemos bajar la incidencia. La prevalencia se mantiene a pesar de todo todavía, pero se ha logrado disminuir muy fundamentalmente. Y en Chile todavía constituye la segunda causa de muerte. Sin embargo, los screenings sucesivos van disminuyendo los casos de lesiones de alto grado y de carcinoma in situ. Digo o muestro esta epidemiología porque han habido recomendaciones de espaciar la toma del PAP a 3 años. Nosotros sabemos cómo son nuestras mujeres latinoamericanas. Si ustedes le dicen en un año, vuelven a los 5. Si le dicen 3, va a volver a los 15. Por lo tanto, nosotros somos bastante rigurosos en exigirles que sea año a año entre el momento que tuvo su primera actividad sexual y hasta los 65 años. Después ya no tiene mucho sentido. La detección tiene que tener alta prevalencia, el tratamiento debe ser exitoso en esta etapa y el pronóstico es mejor si se trata en este estadio. Los programas de control, en el caso de Chile, provienen de los años 60, o sea, tenemos bastante tiempo con esto, y hemos logrado reducir, afortunadamente, y a pesar de todo, grandemente la mortalidad y la morbilidad. Y aquí tenemos el programa, cómo se maneja, y aquí están las edades, están las condiciones, y como les dije, hasta los 65 años, porque posteriormente, en realidad, el cáncer de cervix deja de aparecer, se ha observado epidemiológicamente, pero hay que vigilar a las mujeres por el cáncer de endometrio a partir de esa fecha. Aquí tenemos algunos casos. Este caso que ustedes ven aquí, uno podría decir este es un cáncer del cuello del útero. Sin embargo, yo tengo que decirle que es un Papa Nicolau normal, aunque no se parezca a ser normal, porque esto corresponde a mujeres de Isla de Pascua o Rapa Nui, que están a 3.700 kilómetros del continente americano, y que ellas tienen, por un asunto de etnomedicina, ellas tienen algunas costumbres en las cuales para nosotros pueden parecer horrorosas, pero para ellos es una costumbre ancestral de que la mujer debe estar completamente seca vaginalmente al momento del coito. Entonces, obviamente, esas lesiones son por traumatismos a repetición en el cuello al introducirse toallas para secarlos. Ahí las mujeres son muy bonitas, muy espectaculares, pero también tenemos que saber etnomedicina. No basta con que seamos procesadores de placas o muestras. Aquí tenemos otro caso bastante curioso, llamativo. Este me lo proporcionaron en Paraguay, pero también corresponde a un Papa Nicolau normal, aunque también parezca neoplásico. ¿Por qué? Porque esto es en la campaña, le llaman ellos, para nosotros sería en el campo. Y en el campo las mujeres se hacen lavados vaginales con estas hierbas que ellos llaman yuyos. Y estos son citotóxicos.
Por lo tanto, al hacerse esos lavados vaginales, provocan esta alteración citotóxica. Insisto, tenemos que saber también endomedicina y conocer las costumbres culturales. Este es otro caso, y esto sí que nos atañe directamente a nosotros, porque cuando le pasamos la misma placa a 2 lectores diferentes o 3 lectores diferentes, vamos a encontrar diferencias. Algunos verán algunas cosas, otros marcarán otras. Y esto es un control de calidad. Esto nos permite a nosotros tener control sobre lo que nosotros mismos vemos. Es tremendamente importante para evitar efectos adversos o malos tratamientos o diagnósticos erróneos a nuestros pacientes. Y aquí tenemos algo curioso. Esto es Aspergillus en un Papa Nicolau, con una tinción de plata, Grocott. Acá tenemos histiocitos. Y eso está dentro de lo que se puede encontrar. Ya a estas alturas de la vida podemos encontrar de todo. Pero tenemos que tratar de ser muy enfáticos en lo que les mencioné previamente, que cuando hacemos participar a los pacientes de su propio tratamiento, en la preanalítica, instrucciones claras, instrucciones precisas, nos evitan un 15% más de efectos adversos. Ahora, evidencia de que esto anda bien es que el 29% de los casos de ese cáncer invasivo en cuello de útero se produce en mujeres que nunca se habían sometido a una citología. Y por lo tanto, eso aumenta en la medida que la mujer más tardíamente se realiza un PAP. También en aquellas que no han sido adecuadamente evaluadas, y la responsabilidad, como les decía también, en cuanto a su seguridad, recae en ella misma, pero también en nosotros, que debemos establecer y exigir que se cumplan los controles periódicamente y adecuadamente. Los intervalos son críticos. ¿Y cómo hacemos los controles de calidad? Todos los tecnólogos médicos revisan el 100% de las citologías. Luego hay un tecnólogo médico supervisor que él revisa el 10% de esas citologías negativas, el 100% de los positivos y el 100% de los indeterminados. Luego, esto pasa al anatomopatólogo, donde él a su vez revisa el 5% de los negativos, el 10% de los positivos y el 100% de los indeterminados. Es decir, tenemos un estricto control y garantía de calidad. Y luego viene la correlación citohistológica. No nos olvidemos que la citología es orientadora al diagnóstico. Por lo tanto, todos los PAP positivos se van a ir a colposcopía, donde se les va a realizar un test de Schiller, con Lugol, que es un yoduro yodurado al 2%, y con el test de ácido acético, que es al 1%. Y si se ven leucoplaquias o zonas que no corresponden o se notan diferentes a lo que vamos a ver en la próxima diapositiva, se tiene que hacer una biopsia dirigida. Por lo tanto, la seguridad de los pacientes, tenemos el tecnólogo médico, el colposcopista, el anatomopatólogo, el clínico y la paciente. Esa es toda nuestra cadena para asegurar la seguridad de esos pacientes. Y aquí tenemos nuestros objetivos. Siempre tener un cuello de útero normal, lisito, sin problema, no como en este caso, y este es a lo que yo me refiero con una leucoplaquia, que se aparece en el test de Schiller, se ve muy clarito, y evitar que haya un cáncer en grado 5. También en mama
tratamos de evitar con todos esos exámenes que yo les mencioné, llegar a una mastectomía bilateral radical y podamos tener a nuestras mujeres en la América Latina nuestra sin problema, sanas, vigorosas, dispuestas a seguir siendo nuestras madres, esposas, hijas. Y como siempre, yo le rindo un homenaje a nuestras predecesoras. Ellas fueron la primera promoción que en aquel entonces se llamaban técnicos laborantes y que hoy en día se llaman tecnólogos médicos. Y además ella fue mi coordinadora de estudios cuando yo era, hace muchos años, un imberbe alumno de tecnología médica. Y no nos olvidemos de Leonardo da Vinci, que nos dejó esta divina proporción, o el hombre de Vitruvio, que nos recuerda que siempre debemos tener un estándar anatómico perfecto. Y aquí tenemos algunas referencias bibliográficas que pueden serles de utilidad. Y por supuesto la red con todos los contactos que existen. Y contar por siempre con la Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos, que es la que nos y les va a seguir apoyando en todo lo que sea necesario a todos los colegas y a todos a quienes nos lo soliciten. Creo que eso es en parte, y espero no verme sobrepasado en el tiempo, No, doctor Juan Carlos. lo que yo quería mostrarles en el día de hoy para que ustedes pudieran eh, conocer que también hacemos una gran cantidad de exámenes orientados a proteger a nuestros pacientes.